Luis Donaldo Colosio Murrieta, nacido el 10 de febrero de 1950, fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, que se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Fue candidato a la presidencia de México en las elecciones de 1994 por el PRI hasta su asesinato. Con respecto a las elecciones federales de 1994, lo primero que debe subrayarse es la alta valoración que éstas alcanzaron entre los ciudadanos. Esto fue particularmente evidente en la elección presidencial. Quizás por primera vez en varias décadas, la gente llegó a las urnas con la convicción de que su voto iba a ser un factor decisivo en la política nacional. El nivel de participación fue inusualmente alto. El 72% de la población registrada en las listas nominales ejerció su derecho al voto. Más sorprendente aún es el hecho de que ese alto nivel de participación ocurrió no debido a presiones corporativas, sino por la motivación que en forma más o menos espontánea e independiente se desarrolló en la propia población. Otro indicador de ese interés fue la gran cantidad de agrupaciones de observación electoral que se crearon y la amplia difusión que sus actividades alcanzaron en los medios de comunicación. Sin embargo, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado el día 23 de marzo de 1994 y desde entonces Colosio ha sido referente del priismo nacional, de la renovación y el alcance del partido afuera de las oficinas y a ras de tierra. Hace 27 años, los mexicanos conocieron el nombre de Mario Aburto. Las autoridades dijeron que él fue quien asesinó a Luis Donaldo Colosio Murrieta. El caso Colosio consternó a todo el país. Además de que sería el próximo presidente de México, era muy querido por la gente. Colosio era visto en aquellos años como el único político que podía hacer prosperar al país, pero fue asesinado, y Mario Aburto, su asesino. Aunque había muchas dudas, teorías, inconsistencias, especulaciones y hasta versiones que señalaban la existencia de una conspiración de Estado en el caso de Colosio, el gobierno mexicano, que era de extracción priista, concluyó que Aburto fue el autor material e intelectual del magnicidio. Durante casi 25 años no hubo manera de corroborar o negar la verdad histórica que el gobierno difundió sobre el asesinato de Colosio, pues el expediente estuvo todo este tiempo como información clasificada. Es decir, nadie más que Aburto o su abogado podían verlo. Durante su presidencia, enfrentó una de las peores crisis económicas en la historia de México, que comenzó pocas semanas después de asumir el cargo. Se distanció de su predecesor, Carlos Salinas de Gortari, culpando de la crisis a su administración, y supervisó el arresto de Raúl Salinas de Gortari, hermano de su predecesor. Su administración también estuvo marcada, entre otras cosas, por nuevos enfrentamientos con el EZLN y el Ejército Popular Revolucionario, la polémica implementación del FOBAPROA para rescatar al sistema bancario nacional, una reforma política que permitió a los residentes del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a elegir a su propio alcalde, y las masacres de Aguas Blancas y Acteal perpetradas por las fuerzas estatal. También llevó a cabo la reforma judicial en el Poder Judicial de la Federación, que creó al Consejo de la Judicatura Federal y consolidó el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. Tras el asesinato de Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León tomó el cargo presidencial de su partido y por ende fue puesto como candidato oficial a las elecciones de 1994. Ernesto Zedillo Ponce de León es un economista y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre del 2000. Fue el último de los presidentes emanados del Partido Revolucionario Institucional, que desde 1929, junto a sus partidos antecesores, había ocupado ininterrumpidamente la presidencia por 71 años. El proyecto original del Ejército Zapatista de Liberación Nacional incluía un ataque sorpresivo que causara una gran conmoción nacional y una respuesta militar violenta, quizá con excesos sobre los combatientes y la población civil, y luego la retirada a la selva, desde donde se libraría una lucha que poco a poco se extendería a otras regiones del país en plazos más largos. La ofensiva militar contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue un operativo y una estrategia política y social del gobierno de México con el fin de lograr la rendición de este grupo político. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocido por sus siglas EZLN, es una organización político-militar formada mayoritariamente por indígenas de los grupos Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal y Mam, del estado de Chiapas, cuya existencia se conoció públicamente el 1 de enero de 1994, a raíz del levantamiento armado mediante el cual tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas y las poblaciones de Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Ocosingo, Oxuc,
Huixcan, Chalam, Simojovel y San Andrés. Su función era la defensa de derechos colectivos e individuales que han sido negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya a la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. Inició el 9 de febrero de 1995 y se prolongó hasta la llegada de Vicente Fox a la presidencia del país en diciembre del 2000. El operativo supuso la ruptura del diálogo entre las partes y la avanzada militar sobre las comunidades zapatistas, implementando además de su presencia territorial una guerra de baja intensidad. Si bien las políticas de Zedillo eventualmente propiciaron una relativa recuperación económica, el descontento popular con 7 décadas de gobierno del PRI llevó a que el partido perdiera por primera vez su mayoría legislativa en las elecciones de 1997 y en las elecciones de 2000, el candidato opositor de derecha, Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, ganó la presidencia de la República, poniendo fin a 71 años de gobierno ininterrumpido del PRI. Durante el final de la presidencia de Carlos Salinas y el inicio de la de Ernesto Zedillo, ocurrió una ola de magnicidios. Personajes como el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, puntero en la elección presidencial Luis Donaldo Colosio, el cuñado del entonces presidente Salinas y secretario general de su partido José Francisco Ruiz Massieu. Ello, sumado al error de diciembre, una de las crisis económicas más graves de la historia contemporánea mexicana, contribuyó a un clima político de inestabilidad. A la llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia, el gobierno de México mantenía un diálogo con el ZLN, con el fin de dar cauce a las negociaciones llevadas a cabo durante 1994. Al implementarse el rescate, se descubrió que algunos de los bancos que se verían beneficiados por el FOBAPROA estaban involucrados en casos de fraude, evasión fiscal y malas prácticas bancarias por parte de empresarios. Entre los casos más sonados estuvieron los de Carlos Cabal Peniche, propietario de Banca Cremi y Banco Unión, el fallecido Jorge Langenau, dueño de Banca Confía, y Ángel Rodríguez, el Divino, propietario de Banpaís. Así, ante cada crisis estructural y financiera provocada por el capital extranjero, los diferentes gobiernos tomaron diversas decisiones para sostener a los banqueros mexicanos y a los industriales financiados por ellos. Una frase común entre capitalistas y patrones es que cada crisis representa una gran ventana de oportunidad. Y sí, en cada una de ellas, las medidas gubernamentales los dejó más llenos de billete a costa del endeudamiento del Estado y las carencias económicas de los trabajadores. En la crisis de 1994, el FOBAPROA terminó absorbiendo la cartera vencida de los bancos privados en los siguientes años, hasta acumular una deuda de 552.300 millones de pesos, equivalentes al 11% del tamaño de toda la economía mexicana de ese entonces, por lo cual se convirtió en deuda pública en 1999. El FOBAPROA rescató a una banca que, luego de haberse privatizado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, había hecho jugosos negocios. Una banca que, por otro lado, había sido nacionalizada en 1982 por el gobierno de José López Portillos, con fuertes indemnizaciones que terminaron de pagarse hasta 1985 por el gobierno de Miguel de la Madrid. Es decir, que la banca primero fue comprada por el Estado, luego privatizada por decreto de Salinas de Gortari en 1990 y finalmente rescatada por Zedillo. La crisis del tequila. Cuando estalla el llamado 1994 error de diciembre, término acuñado por Salinas de Gortari para lavarse las manos de las causas de las crisis y echarle toda la culpa a su sucesor Zedillo, el capital golondrino huye del país. Se aumenta súbitamente la tasa del interés para detener la devaluación del peso. Además de que los créditos se volvieron impagables, se puso en riesgo el dinero de los ahorradores mexicanos con la quiebra de algunos bancos. Al reventarse esa burbuja de créditos bancarios, se destaparon malas prácticas bancarias y el desvío de recursos de algunos empresarios dueños de los bancos, los cuales ahora serían rescatados. El FOBAPROA se creó originalmente en 1990. Es un esquema diseñado para funcionar como un seguro para los depósitos bancarios de los ahorradores. No obstante, tras el error de diciembre de 1994, fue utilizado por el gobierno, entonces encabezado por Zedillo, para devolverle solvencia a los bancos y de esta forma proteger el ahorro de los clientes. Al ver la posibilidad de tan suculento negocio, diversas instituciones financieras se declararon en quiebra.
Aunque entre 1995 y 1998 el FOBAPROA intervino a 14 de 18 bancos, no pasaron a ser propiedad del Estado. Solo se les rescató apelando a salvar a los ahorristas, cuando en realidad se estaba rescatando a especuladores. Solo sobrevivieron a la crisis Bancomer, Banamex, Vital y Banorte. Los tres primeros posteriormente han sido comprados por el capital transnacional, BBVA, Citibank y HSBC respectivamente. En 1998, el gobierno de Zedillo propuso que el FOBAPROA se convirtiera en deuda pública, lo cual fue aprobado por el Congreso e instaló el IPAP, Instituto de la Protección del Ahorro Bancario, que heredó la deuda bancaria, la cual se seguirá pagando en las próximas décadas. Problemas de la democracia. Colosio y su visión democratizadora. El Partido Revolucionario Institucional PRI en el poder en México destapó al ministro para el Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio, como el candidato para las elecciones presidenciales del 21 de agosto de 1994. Ya como candidato, Colosio pronunció un discurso frente al Monumento a la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, el 6 de marzo de 1994, justo en el aniversario del PRI. Se considera como el rompimiento con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y una reevaluación de la política neoliberal. El mensaje de Colosio habla de un México agraviado y en crisis, con hambre, con profundas diferencias sociales, pero con la esperanza de transformaciones. Siendo ya el día miércoles 23 de marzo de 1994 en Tijuana, después de su discurso político, el candidato recibe 2 disparos de arma de fuego, razón por la cual horas más tarde es declarado muerto. La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón. Después de su muerte, con solo 4 meses antes de la elección, el PRI se encontró en apuros al no poder cumplir con el requisito constitucional de que ningún candidato presidencial puede ejercer un puesto público durante los 6 meses anteriores al día de la elección. Esto inmediatamente descalificó a todo el gabinete, donde estaba la mayor parte de los posibles sustitutos. Entre los pocos candidatos potenciales disponibles, Carlos Salinas de Gortari, a quien muchos señalan como el instigador del asesinato, finalmente escogió a Ernesto Zedillo, quien había renunciado como secretario de Educación Pública para servir como coordinador de la campaña de Colosio. Este golpe de suerte para Zedillo levantó aún más rumores de la confabulación o el denominado dedazo presidencial. Zedillo nunca había ocupado un cargo electivo, compartiendo ese rasgo con muchos presidentes anteriores, pero Zedillo no tenía otra experiencia política. Fue percibido como un candidato débil. Se especuló que Salinas deseaba perpetuar su poder como lo hizo Plutarco Elías Calles a raíz del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, quien controlaba a los presidentes sucesores. Campañas políticas. Como dato curioso, por primera vez en la historia de México, la campaña de 1994 contó con debates televisados entre los candidatos presidenciales. El 12 de mayo, los 3 principales contendientes, Zedillo, Fernández de Ceballos y Cárdenas, participaron en el primer debate presidencial en la historia de México. Una audiencia estimada de 34 millones vio el debate. Las encuestas posteriores al debate indicaron que el candidato del PAN, Diego Fernández de Ceballos, había derrotado a los otros 2 candidatos y se había vuelto capaz de derrotar al candidato del PRI en las elecciones. Ya para las elecciones de 1994, que fueron el 21 de agosto, Zedillo, sin sorpresas, se hizo con la victoria por delante de Diego Fernández de Ceballos, del conservador Partido Acción Nacional, PAN, y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del Partido de la Revolución Democrática, PRD. El último, quien ya lo había intentado en julio de 1988, cuando se enfrentó y posiblemente también superó en votos a Salinas, salvo porque la tristemente célebre caída del sistema truncó de manera fraudulenta la que habría podido ser la primera alternancia política desde el final de la revolución. Zedillo se dio su triunfo con el 50.2% de votos. Era el más bajo porcentaje registrado por un candidato priista en los 65 años de vida del partido. Los comicios registraron una participación también excepcional del 77.7%, casi 20 puntos más que en 1988. Las elecciones fueron celebradas bajo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, aprobado por el Congreso en 1990 y organizadas y supervisadas por sus organismos asociados, el Instituto Federal Electoral, IFE, y el Tribunal Federal Electoral, TFE.
Ya electo, el 1 de diciembre de 1994, Zedillo inauguró su mandato sexenal como, según opinaban casi todos los observadores nacionales y extranjeros, el primer presidente del PRI elegido sin el concurso decisivo de los tradicionales procedimientos de fraude. Aunque la legitimidad democrática de Zedillo no se cuestionaba, era imposible ignorar la detección del largo brazo de la maquinaria priista, como el uso proselitista de recursos públicos, el empleo abusivo de los medios de comunicación y la inducción al voto a cambio de estipendios en los ámbitos clientelistas. Ahora bien, el PRI de 1994 ya no era el partido hegemónico que durante más de medio siglo había manejado los mecanismos representativos de la democracia formal a su capricho. Tal condición había empezado a cambiar en las elecciones de 1988 y ahora el PRI debía conformarse con ser solo un partido predominante o mayoritario. Democracia es una forma de gobierno que deriva su poder del pueblo y controlada a través de sus propias instituciones políticas. Sus leyes fundamentales son la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos. Partido es una asociación voluntaria de ciudadanos que, unidos por una misma ideología, desarrollan una actividad política en común a fin de conquistar el poder. El pluripartidismo es un sistema político basado en las coexistencias de varios partidos. O bien lo podemos definir como la competencia de dichos partidos para imponerse en la carrera del poder, o bien es una forma de gobierno donde dos o más partidos luchan por acceder al poder y el control del gobierno de un determinado país. Como antecedente del pluripartidismo y la cronología de las reformas electorales desde 1978 a 1994, tenemos que en 1978 el sistema de partidos políticos aumenta de 4 reconocidos oficialmente, y son los partidos PRI, PAN, PPS y PAN, a 7, y esos partidos son PCM, PST y PDM. Se introduce en la representación proporcional en la Cámara de Diputados, donde el número total de diputados se incrementa de 300 a 400, donde 300 son uninominales y 100 plurinominales. De estos son 20 seleccionados por las 5 regiones del país. En 1982 al 88 se aprueba el Código Federal Electoral. La Cámara de Diputados aumenta de 400 a 500 curules, 300 uninominales y 200 plurinominales. En 1982 hubo 2 partidos más, el Partido Socialdemócrata y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1985 se revivió al moribundo PAN y se registró otro partido más, el Partido Mexicano de los Trabajadores. En 1988 la política volvió a cambiar y cerró el registro de nuevos partidos, pero la alianza de 4 partidos registrados, el PAN, el PPS, el PFCRN y el PMS, apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas, agrupados en el Frente Democrático Nacional, el FDM, sorprendió a estrategas políticos. En 1989 a 90 se aprueba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, que establece el Instituto Federal Electoral IFE con carácter independiente. Se elabora un padrón nuevo electoral. Se emiten credenciales para votar con fotografía a prueba de alteraciones. Amplían los poderes de sanción del Tribunal Federal Electoral. Se aprueba la cláusula de gobernabilidad que garantiza la mayoría de curules al partido en el poder en la Cámara de Diputados. En 1991, en la Cámara de Diputados, el PRI, el PAN, el PRD, el PFCRN, el PAN y el PPS tuvieron representación. Mientras tanto, en la Cámara de Senadores estuvieron el PRI, el PRD y el PAN. En 1992 al 93, enmiendas a la Constitución, al COFIPE y a la Ley Electoral para promover el pluralismo en el Congreso. En el Senado de 64 pasa a 128 y se revoca la cláusula de gobernabilidad. Se establecen topes a los gastos de campañas electorales, prohibir a las oficinas gubernamentales y a sus funcionarios. Se capacitará a 800,000 personas para servir como funcionarios de casilla electoral. El gobierno adoptó la estrategia de dividir a la oposición e impedir una nueva coalición de la izquierda. En 1994 hay suspensión de la propaganda pagada y la de los programas gubernamentales denominados Procampo y Pronasol. La sustitución de más de 400 funcionarios electorales, incluidos consejeros ciudadanos del IFE, que tenían nexos con algún partido político. Hubo restricción de la actividad política de funcionarios de gobierno. Se restablecieron 3 de 4 partidos, el PT, el PDM y el PBEM.
En 1996 al 2000 se obtuvo el registro del Partido Popular Socialista y el Partido Demócrata Mexicano, y perdieron su registro en 1997. En 1999, el Partido del Centro Democrático, el PAR, y el Partido Socialdemócrata perdieron su registro en el año 2000. En 1999, el Partido de la Sociedad Nacionalista y el Partido Alianza Social perdieron su registro en el año 2003. Como las irregularidades en 1994, el PAN denunció y reconoció el total de los resultados, pero lo consideraron como fraudulentos. Los funcionarios del partido aceptaron que el PRI ganó. El PRD no cambió su postura del total desacuerdo con los resultados electorales. Sus denuncias hicieron una referencia a un fraude descomunal que impidió votar a 10 millones de ciudadanos y falsificó 10 millones de votos a favor de Ernesto Zedillo. Actualmente existen 3 partidos que por ahora predominan en la República Mexicana: el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y como minoría tenemos al Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza, el PANAL, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social y Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, debido a la poca credibilidad de los 3 mencionados anteriormente. A continuación, hablaremos sobre la participación de la sociedad civil. La participación ciudadana es la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. La participación social implica la agrupación de los individuos en las organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses. El objetivo de la participación de la sociedad civil es: 1. Lograr una sociedad más democrática, incluyente y representativa de los ciudadanos. 2. Mejorar la relación entre gobernantes y gobernados. 3. Fortalecer el sistema democrático, representativo y participativo. 4. Garantizar derechos políticos y humanos. 5. Legitimar decisiones gubernamentales. Y 6. Consolidar la gobernanza, es decir, lograr que gobierno y sociedad actúen en conjunto. En la participación de la sociedad civil existe una relación de elementos entre la sociedad y gobierno, con base en sus diversos intereses y valores. Por una parte, el Estado, al asumir los problemas e intereses de la sociedad, tiene la tarea de generar políticas eficaces de desarrollo en diferentes ámbitos, considerando el derecho de la ciudadanía para potenciar sus capacidades de control y responsabilidad, ya que el desarrollo de una nación democrática se logrará únicamente con activa participación de todos los sectores de la sociedad. Aquí es donde entran los valores de la participación ciudadana, que se clasifican en 3 partes, que son responsabilidad, solidaridad y tolerancia. Y por otra parte, la sociedad debe estar bien informada sobre los problemas de la comunidad. Esta podrá participar activamente en el logro del bienestar presente y futuro, ya sea colaborando con acciones simples hasta involucrarse y ejercer sus derechos en favor de la solución de los problemas, poniendo en práctica los valores de la participación ciudadana. Pues una sociedad responsable, solidaria y tolerante es una sociedad justa en todos los sentidos. La participación social es un derecho humano esencial de toda persona. Este derecho está establecido en los derechos humanos en el artículo 21 y artículo 29. El artículo 21 nos indica que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Mientras que el artículo 29 nos indica que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Estos artículos muestran claramente que la participación y el desarrollo son derechos y deberes que impulsan la personalidad de cada persona habitante de ese país. Para facilitar la participación ciudadana, se requiere de un marco legal y de mecanismos democráticos que propicien las condiciones para que las personas y las organizaciones de diversos sectores de la sociedad hagan llegar su voz y sus propuestas a todos los niveles de gobierno. Algunos de los mecanismos en los que se da la participación ciudadana son: iniciativa de ley o iniciativa popular, definida como la facultad con la que cuenta la ciudadanía para presentar al Poder Legislativo propuestas que tienen como propósito la abrogación, adición o regulación de una ley en particular.
Referéndum. Es una consulta realizada a través de una votación en donde se busca la aprobación o rechazo de textos legales, reglamentarios o constitucionales. De igual manera, los votantes pueden ser convocados a fin de aprobar, modificar, adicionar o rechazar alguna propuesta de ley. Plebiscito. Se define como una consulta directa a los ciudadanos en materia política de gran importancia, ya sea aceptar o rechazar una propuesta que debido a la legitimidad que se necesita es necesario consultar al pueblo. Como último subtema tenemos los movimientos sociales de 1964 a 1968, los cuales fueron los dos principales son la Organización Campesina de la Sierra del Sur y la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ambos no fueron de gran magnitud como lo fue el movimiento estudiantil del 68, pero sí terminaron con represiones del gobierno. En primer lugar, tenemos la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la cual es una organización independiente de campesinos de diversos poblados de la Costa Grande y parte de la montaña baja del estado de Guerrero. Esta se creó el 14 de enero de 1994 con el objetivo de promover y defender diferentes causas, entre las que se destacan emprender actividades de defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, promover los intereses de los campesinos guerrerenses para que las autoridades implementen programas y políticas necesarias para sus actividades agrícolas y ganaderas, realizar una defensa activa de diversos derechos económicos, sociales y culturales, como el acceso a diversos servicios públicos básicos, derecho a la vivienda y educación, que como bien se sabe, el estado de Guerrero no tiene muy buen nivel educativo. Y por último, exigir la salida de las Fuerzas Armadas de las comunidades guerrerenses, así como el cese de la represión policíaca en contra del pueblo de Guerrero. Durante ese tiempo, el estado de Guerrero, principalmente la sierra, estuvo bajo el dominio de las fuerzas militares. Dentro de la OX se lleva a cabo lo que fue la masacre de Aguas Blancas, el día 28 de junio de 1995, cuando integrantes de la OX se dirigían a realizar un plantón al municipio de Atoyac de Álvarez. Al enterarse, la presidenta municipal le avisa al entonces gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer, que integrantes de la OX se dirigen a Atoyac a realizar un plantón y que este se pone agresivo. Para lo cual el gobernador le dice que no se preocupe y que él tomará cartas sobre el asunto. Fue así como la Policía Judicial del Estado de Guerrero obliga a detenerse a una de las camionetas en las que viajaban los campesinos y tirarse al piso, donde comienzan a dispararles indiscriminadamente, ejecutando a 17 personas e hiriendo gravemente a otras más. Luego de esto, integrantes de la OX deciden dejar sus puestos y formar parte del Ejército Popular Revolucionario. Ahora por último se hablará sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los cuales en la fecha en que el gobierno federal, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, se disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la madrugada del 1 de enero de 1994, los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomaron por armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanar. Los zapatistas, como serían conocidos públicamente, provenían de los pueblos de Tzetal, Tzotzil, Chol y Tojolabal, todos ellos de la familia maya. Aunque su objetivo último consistió en la transformación revolucionaria de México en una república socialista, los rebeldes demandaron entonces trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Como respuesta, el gobierno federal envió al ejército a sofocar dicha rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días y a partir del 12 de enero el gobierno y el EZLN inician acercamientos con el fin de buscar solucionar el conflicto por la vía del diálogo. Fue así como se establecieron las mesas de diálogo de San Andrés Larrainzar, las cuales se mantuvieron durante el sexenio de Salinas y continuaron con el gobierno de Ernesto Zedillo. Sin embargo, los zapatistas rompieron el diálogo debido a la propuesta de las reformas constitucionales del gobierno federal, las cuales no respetaban los acuerdos de dichas mesas. Zedillo respondió con una nueva ofensiva militar, cuando emite órdenes de aprehensión contra los dirigentes del EZLN y el hostigamiento contra las comunidades zapatistas. Dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se encuentra la matanza de Actial, cuando el 22 de diciembre de 1997, un grupo de aproximadamente unos 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del ejército a un grupo de hombres, mujeres y niños integrantes de la organización pacífica Las Abejas, quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita del poblado Actial, municipio de San Pedro Chenaló, Chiapas, dejando un saldo de 45 personas muertas, todos ellos indígenas tzotziles.
entre ellos 18 mujeres, de las cuales 4 de ellas estaban embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres, así como 26 lesionados graves. Respecto a las víctimas, 12 murieron por golpes o heridas punzocortantes. Los que murieron por disparos de heridas de bala los recibieron por la espalda. Y es importante recalcar que la matanza de Acteal debe situarse dentro del violento contexto de las políticas de Estado que generaron los gobiernos mexicanos contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que buscaba reprimirlos.